Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hus, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota. ¿Qué tal amigos de Dos Counter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a esta segunda temporada de esta serie de programas. Y el día de hoy nos encontramos con la doctora Tatiana Mendoza aquí en Campeche. Tati, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias, buenas noches. Y el día de hoy, esta noche, pues vamos a hablar de los problemas cardíacos que pueden presentar nuestros animalitos, nuestros perritos o gatitos, que pues de pronto suelen ser un tanto silenciosos, ¿no? Sí. Hasta que pues, ya empiezan con problemas y esto ya cuando son evidentes pues ya es un síntoma que ya está avanzando, ¿no? Sí. ¿Cómo se pueden generar o a causa de qué pudieran generarse algún tipo de afecciones cardíacas? Con respecto al origen de las patologías, pues igual puede ser diversa por a veces composición sanguínea, por tumoraciones que llegan a crecer en el corazoncito, pero dentro de las más comunes que atendemos aquí en la clínica son las que se generan por un deterioro en ese músculo cardíaco, que no hay que olvidar que el músculo, más allá de ser un órgano, el corazón, más allá de ser un órgano, es un músculo que se tiene que estar cuidando como el resto del organismo, pero pues vaya, de pronto pacientes que son muy viejitos son los que llegamos a tener muchísimo especial cuidado cuando ya están en esta edad de tener deterioros o cambios degenerativos por la edad, en donde ese músculo, así como todo el cuerpo, empieza de pronto a generar flacidez o empieza a generar ciertos desgastes que incluso ya pueden estar siendo adquiridos por cuestiones genéticas o por cuestiones raciales o por cuestiones de la edad. Entonces, la mayoría de las veces es como más común encontrar este tipo de padecimientos en pacientes viejitos o cuando son genéticos, problemas hereditarios y sobre todo en pacientes pequeñitos, pacientes cachorros, que hay una falla en como que en el cierre, en el complemento de su corazón al momento de que son cachorros o que son embriones, no se hace muy bien la estructura de ese corazoncito dentro de la mamá y al final del día pues nacen con un orificio o hay una falla en la comunicación en ese corazoncito. Pero son los casos menos frecuentes. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Básicamente entonces la afección cardíaca empezaría conforme va avanzando la edad de nuestro animalito. Sí, cuando son pacientes viejitos, que les digo es lo más común de pronto en la consulta, al menos en una clínica general. Yo creo que si platicáramos con un cardiólogo nos diría todo lo contrario, ¿no? Pero la realidad es que aquí atendemos más a pacientes viejitos que de pronto son alrededor de 7 años, 8 años cuando ya empiezan con el padecimiento y que justamente como comentaba, ya de pronto pueden decir es que durante que fue cachorro y en la juventud pues jamás se le detectó nada, pero ya hasta que la afección cardíaca empieza a ser más evidente, más notoria e incluso complicando la calidad de vida del paciente es cuando ya se detecta. Por eso es muy importante que incluso cuando se aplican vacunas de cachorro, cuando se van en seguimientos de juventud, pues que se les haga un examen físico general para descartar posibles lesiones futuras o si por ejemplo me traen un paciente al que me dicen ¿sabes qué? Sus papás tuvieron afecciones cardíacas, probablemente ese mismo perrito que es hijo de los otros dos pueda estarlo desarrollando. Perfecto. Bien, vamos a nuestra primera cápsula de esta noche, la cápsula de mordidas y volvemos. Esta cápsula es presentada por Hus. Los papillons, cuyo nombre deriva de la palabra francesa para mariposa, son perros pequeños y elegantes, conocidos por sus distintivas orejas de mariposa. Originarios de Francia, estos encantadores e inteligentes perros tienen una personalidad vivaz y amigable. Fueron populares entre la nobleza europea en el pasado y a menudo se los veía en las pinturas y tapices. A pesar de su pequeño tamaño, los papillons suelen estar llenos de energía y de confianza. Los papillones tienen un pelaje largo y sedoso que requiere un cuidado regular para mantener su mejor aspecto.
Su pelaje es conocido por su aspecto de mariposa, con flecos en las orejas, patas y en la cola. Aunque no mudan mucho, su pelaje es propenso a enredarse, por lo que se recomienda cepillarlo a diario. Esto para mantenerlo, por supuesto, en un buen estado. Hay que utilizar un cepillo de cerdas suaves o un peine diseñado para razas de pelo largo para eliminar con cuidado cualquier nudo o residuo. Hay que prestar especial atención a zonas como detrás de las orejas, debajo de las patas y alrededor de la cola. Además de bañar a su perro regularmente, por lo general cada 4 o 6 semanas, ayuda a mantener un pelaje limpio y brillante. Algunos dueños también recurren a un peluquero profesional para que atienda sus necesidades de aseo. Alimentar al papillón con una dieta equilibrada y nutritiva para razas pequeñas es crucial para la salud y la vitalidad de nuestro ejemplar. Hay que elegir un alimento de alta calidad para perros, adecuado para su edad, tamaño y nivel de actividad. Lo ideal es darle 2 comidas pequeñas al día. Evitar la sobrealimentación, ya que los papillones son propensos a subir de peso, lo que puede obviamente causar problemas de salud. Los papillones son perros generalmente sanos, pero como cualquier raza pueden ser propensos a ciertas afecciones de salud. Algunos problemas de salud que pueden afectar a los papillón incluyen la luxación de rótula, que esto ocurre cuando la rótula de un perro se desplaza de donde normalmente debería de estar. La enfermedad periodontal, una acumulación de placa y sarra en los dientes de un perro que provoca inflamación, infección y pérdida de los dientes. Las cataratas son una causa común de ceguera debido a la opacidad del cristalino del ojo. La atrofia progresiva de retina, o PRA. Esto ocurre cuando la retina del ojo se deteriora, lo que provoca ceguera. También son propensos a un colapso traqueal, cuando la tráquea de un perro colapsa debido al debilitamiento del cartílago, lo que provoca un estrechamiento o cierre de las vías respiratorias que a menudo se nota primero como una tos completa. Esta lista, no es exhaustiva. Si tiene alguna inquietud, puede, por supuesto, acudir a su veterinario para analizar con mayor detalle y hacer algunas pruebas en específico. Esta cápsula fue presentada por... Bien, pues después de haber visto esta cápsula regresamos y estamos hablando esta noche con la doctora Tatiana sobre las afecciones cardíacas en nuestras mascotas. Ya veíamos que básicamente puede presentarse estos problemas cardíacos conforme va avanzando la edad de nuestros animalitos o bien por alguna situación genética. Pero también ahorita que comentabas que básicamente serían estas dos vertientes, me vino a la mente una más que es el gusano del corazón, que creo que es algo que muchos no tenemos en el radar, sí, ¿no? Y que llega a afectar y severamente a nuestras mascotas. ¿Qué nos puedes platicar de manera general sobre este gusano del corazón? Justo, nosotros que nos encontramos en un ambiente tropical, sobre todo el ambiente permite que la proliferación del mosquito, que es el que transmite el gusano de corazón, esté casi todo el año. O sea, la realidad es que no hay como que épocas en las que pueda estar disminuyendo. Por eso, y gracias a los productos desparasitantes, es que se hace su aplicación de forma preventiva para que si estamos expuestos ante la enfermedad, nada más el control del desparasitante externo ayude al paciente a tratar de que si esa gusanito llega a transmitirse por la sangre, se destruya una vez que ya detecte el medicamento al mismo gusano. Entonces, ciertamente, y de pronto los tutores, ¿no?, sobre todo de pacientes cardiópatas, cuando se les sugiere realizar el descarte de enfermedades hemoparasitarias, entre ellas la parte de gusano de corazón,
de entrada a lo mejor no es tan común que lo sugieran. La realidad es que aquí sí es al menos de entrada un protocolo que se tiene que hacer, porque luego muchas veces nos vamos con la finta como médicos de que pues está viejito, cardiópata, ¿no? Pero la realidad es que después empiezas a hacer estudios y por más que le buscas, pues resulta que es gusano del corazón. Entonces yo los invitaría a que ustedes como tutores, pues de pronto si tienen ahí la duda, no está de más descartar, y pues justo a nosotros en esta parte médica nos brinda todavía más beneficio el que sí se le va a estar dando soporte a esa afección cardíaca, pero si es de origen de microfilarias por gusano del corazón, hasta que no se erradique ese problema es que vamos a poder tener estabilidad. Siempre y cuando no esté muy avanzado, ¿no? Sí. Tengo entendido que si de pronto pues, quiero llamarlo así, no sé si sea correcta, la infesta de estos gusanos del corazón es demasiado, pues ya no habría mucho que hacer, ¿no? Sí, depende mucho el estadio. De hecho, ahí en ese aspecto también se tienen que, en caso de que se dé un positivo en una prueba rápida, se tendrían que hacer placas, se tendría que hacer ecocardiogramas para vigilar qué tan afectado está el corazón. Y también realmente para ese tipo de tratamientos es complicado, porque una vez que empezamos con el tratamiento pues de larvicida, esas larvas que literal son gusanos que se alojan en el corazón, se desprenden del corazón y viajan hacia torrente sanguíneo. Entonces ahí la desventaja es que de pronto el paciente pues puede tener un deceso fatal, porque esas larvitas es como si fuera un trombo que se va directo a la sangre y termina por un mal escenario en el paciente. Entonces sí son cuestiones que se complican, pero si se necesitan, por más cardiópata que sea, si no se regula ese problema de gusano del corazón, pues no vamos a avanzar mucho. Perfecto. Y esto, bueno, se controla básicamente con pues estas pastillas desparasitantes externos que les sirven para pulgas, garrapatas. Hay unas que tienen un poco más, que son las que precisamente te protegen contra este gusano del corazón, ¿no? Sí. Hablando diciendo las marcas, bueno, en el Bravecto sería Bravecto, sería el Simparica Trio. Bravecto ¿Pueden traerlos? casi no tanto. De hecho, Bravecto actúa más como desparasitante externo. Actualmente, por ejemplo, los que funcionan bastante bien es Simparica Trio, Nesgar Spectra, de pronto también el Credelio, e incluso, y ahorita igual aunando en todo esto de los desparasitantes, con esto del gusano barrenador, también Credelio pues ya está siendo un poquito más efectivo contra ese tipo de padecimientos. Perfecto. Pues ahí lo tiene, era un pequeño paréntesis en cuanto a las afecciones cardíacas que pudieran llegar a tener en nuestros animalitos, en nuestras mascotas. Vamos a nuestra cápsula de mascotarreo y regresamos con más de este programa de padecimientos cardíacos. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. El ornitorrinco es un animal muy curioso. Desde su descubrimiento ha sido muy difícil clasificarlo, ya que posee características de animales muy diferentes. Posee pelo, un pico de pato, pone huevos y además da de mamar a sus crías. Es una especie endémica del este de Australia y de la isla de Tasmania. Su nombre deriva del griego ornitorrincos, lo que significa semejante a un pato. Hablaremos de este animal tan extraño y estaremos conociendo cómo caza, cómo se reproduce y el por qué posee características tan dispares. El ornitorrinco es un mamífero monotrema. Los monotremas son una orden de mamíferos con características propias de reptiles, como poner huevos o poseer cloaca. La cloaca es el orificio que poseen en la parte trasera del cuerpo, donde confluyen el sistema urinario, digestivo y reproductor. En la actualidad existen 5 especies vivas de monotremas, donde nos encontramos con el ornitorrinco, las equidnas, y estas equidnas son similares a los erizos comunes, pero comparten las curiosas características de los monotremas. Todos son animales solitarios y escurridizos, que solo se relacionan entre ellos en épocas de apareamiento. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos del mundo que poseen veneno. Los machos poseen un espolón en las patas traseras que liberan el veneno. Se secreta por las glándulas crurales y las hembras también nacen con ellos, pero no se desarrollan después de nacer y desaparecen antes del estado adulto.
Es un veneno con numerosas toxinas diferentes producidas por el sistema inmunológico del animal. Es letal para pequeños animales y muy doloroso para los humanos. Se han descrito casos de cuidadores que sufrieron intensos dolores durante varios días. No existe un antídoto para este veneno. Al paciente solo se le administran paliativos para combatir el dolor de la picadura. El ornitorrinco utiliza un sistema de electrolocalización para cazar a sus presas. Pueden detectar los campos eléctricos generados por las presas al contraer sus músculos. Pueden hacer esto gracias a las células electrosensoriales que poseen en la piel del hocico y también poseen distribuidas por el hocico células mecanorreceptoras, células especializadas para el tacto. Estas células actúan en conjunto para enviar al cerebro la información necesaria para orientarse sin necesidad de utilizar el olfato o la vista. El sistema es muy útil ya que el ornitorrinco cierra sus ojos y apenas oye bajo el agua. Se zambulle en algunas aguas poco profundas y excava en el fondo con ayuda de su hocico. Las presas al moverse entre la tierra generan pequeños campos eléctricos que son detectados por el ornitorrinco. Y es capaz de distinguir los seres vivos entre la materia inerte de alrededor, siendo esto otra de las curiosidades sobre el ornitorrinco más destacadas. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, pues ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos hablando de las afecciones cardíacas en las mascotas. Ya abordamos pues el tema del gusano del corazón y en el primer bloque, bueno, pues las posibles escenarios en los que nuestra mascotita pudiera tener una afección. ¿Cómo se determina si se tiene o no una afección cardíaca y el grado de afección que tiene la mascota? Claro, la mayoría de las veces en consulta la determinamos de entrada cuando al momento de hacer la auscultación cardíaca se llegan a identificar ciertos patrones de sonidos que nos sugieren que el corazón no está actuando de forma adecuada. Muchas veces es a través de soplos, muchas veces a través de arritmias, que cuando se detecta siempre lo ideal es comentársela al tutor y de pronto hay pacientes que como es una enfermedad que va progresivamente y muy lenta a veces, no necesariamente puede estar presentando o manifestando signos clínicos, que lo más común es que de pronto son perritos que se cansan al correr o incluso al caminar, ya cuando es muy avanzada la situación, perritos que ladran y empiezan a toser o de pronto dejan de toser. Son perritos que incluso a veces producen mucha secreción nasal o tos, entonces ahí sí varía mucho la parte de la signología, pero una vez que se detecta precisamente la afección a través de la auscultación, lo ideal, si ya estamos hablando de signos clínicos que están comprometiendo la vida del paciente, sería complementar con estudios como por ejemplo un ultrasonido en el corazón, que es un ecocardiograma, en donde veríamos qué tipo de lesión está presentando, porque podemos decir si tiene un soplo cardíaco, si tiene una arritmia, pero ponerle nombre y apellido a esa enfermedad es lo que nos va a ayudar muchísimo a definir qué tipo de tratamiento se le puede aplicar, en qué estadio de la enfermedad estaba el paciente, porque también depende de qué tan avanzado esté, es el tratamiento que se le tiene que abordar, o la dosis incluso también varía demasiado dependiendo de en qué estadio está el paciente. ¿Esta afección cardíaca es una sola o se pueden presentar varias? Son varias, de hecho depende mucho porque en composición del corazón puede haber falla a nivel de las membranas que separan las cámaras del corazoncito, que son atrios y ventrículos, puede haber incluso tumoraciones dentro del corazón o fuera del corazón, puede haber afecciones en la pared que rodea el corazón o incluso acumulación, puede haber incluso como que
sí, es esta acumulación de líquido alrededor del corazón, pero también afección en estas venas y arterias que llegan o salen del corazoncito. Entonces, definir precisamente qué tipo de afección es la que está presentando es clave para poder entender el padecimiento que tiene el paciente y a partir de ahí, ahora sí administrarle un medicamento. O sea, dar un tratamiento adecuado. Exacto, sí, justo, porque luego a veces también los tutores nos dicen, bueno, pues si ya le detectaron que tiene un soplo cardíaco o una arritmia, no se le puede dar un tratamiento así, cualquier padecimiento cardíaco. La realidad es que si nosotros nos aventuráramos a dar tratamientos así porque sí, sin un diagnóstico, la realidad es que, pues bueno, ya no existirían enfermedades, ¿no? Pero pues luego también se complica más la calidad del paciente. Perfecto. Bien, vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y volvemos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 8 24 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Nutrición especializada para estómagos sensibles. El alimento Seco Jus está formulado especialmente para perros adultos de cualquier talla o raza con sistema digestivo sensible o alergias e intolerancias alimentarias. Beneficios clave. Salmón como única fuente de proteína. Ayuda a reducir reacciones alérgicas. Arroz como único cereal. Menor riesgo de intolerancia al gluten. Fórmula completa y balanceada para una digestión saludable. Realiza tu pedido en tu sucursal más cercana. Ticul, Mérida, Campeche u Oshkoshka. Porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota. Bien, pues ya estamos de regreso y pues bueno, muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Muchas gracias también a Cibut, esta revista, la Cibut 2.0, y muchas gracias también a Juses, el alimento, que pues acaba prácticamente de entrar con nosotros. Gracias a todos ellos por este patrocinio. Y bueno, hablando de estas afecciones cardíacas, habíamos hablado en el bloque anterior de determinar exactamente cuál es para dar el tratamiento adecuado. Una pregunta recurrente que nos hacen y que nos comentan es si una vez detectadas estas afecciones cardíacas tienen cura. Depende, o sea, justo también porque habría que entender el todo con el paciente, porque luego a veces incluso las mismas afecciones son secundarias a otra cosa, ¿no? Entonces, tanto como cura no, pero se controlan. Actualmente, hablando de medicina veterinaria, afortunadamente ya contamos con médicos cardiólogos especialistas que, pues como cualquier servicio de especialidad, es caro, pero para el que lo quiere, pues digamos, invertir en su mascota, existe la opción. Entonces, yo creo que para efectos, por ejemplo, ya se ha intentado hacer de pronto ensayos para trasplantes, no tanto de corazón, pero sí de modificar las válvulas que están siendo deficientes, ¿no? Entonces, a diferencia de la medicina humana, a lo mejor y no hacemos, a veces más por cuestiones de ética, no hacemos tanta intervención en ese sentido, ¿no? Pero se hace el tratamiento a manera en el que el paciente se sienta cómodo, tenga una buena calidad de vida y sobre todo, y lo que les comento, y sobre todo si ya son pacientes cardiópatas muy avanzados o terminales, pues darles un soporte en el que hasta en sus últimos días tengan la capacidad de estarse sintiendo bien, de poder, pues sí, llevar una vida no cotidiana, pero sí lo más tranquila posible. Perfecto. Y bueno, esto sería que con el medicamento lo que hacemos es alentar estas deficiencias cardíacas que tiene. Sí, ayudamos mucho al corazón en ese sentido de no sobrecargarlo, de si en algún momento después de, no sé, 11 años jamás tuvo un padecimiento la mascota y le das tú el medicamento, ese corazón te lo va a agradecer. Entonces la intención del medicamento es esa, que el corazón ya está tan sobrecargado que cuando tú empiezas con esos medicamentos aligeras muchísimo ese golpe que tiene que estar dando constantemente el corazoncito. Entonces sí, incluso yo he tenido pacientes que con los medicamentos apropiados viven como si no tuvieran ningún padecimiento cardíaco, ¿no? Y la realidad es que les va bastante bien. Y pasa, ¿no? Que de pronto fallecen por otras cosas que ni siquiera fue por la insuficiencia cardíaca, pero pues ahí sí es cuestión individual de cada organismo.
¿Hay que cambiarle la alimentación una vez detectado el problema? Sí, de hecho, igual actualmente ya hay alimentos especiales para paciente cardíaco que también brindan demasiado dentro de todo este bienestar animal y dentro de la calidad de vida que nosotros le podemos ofrecer, prolongan todavía más la estancia de los pequeñitos en este mundo terrenal. Perfecto. Además de que, bueno, habría que cuidar también, el control de peso supongo que será importante y una dieta, hablando de cambiar el alimento, bueno, una dieta, ¿no? Porque a veces se le da una croqueta, pero se le complementan que le dan pollo o que le dan caldo de algo. Entonces ahí hay una dieta especial para evitar precisamente problemas, pues que afecten más, el problema que ya tiene el animalito, ¿no? Claro, sí, de hecho ahí es mucho trabajar con el tutor en el sentido en el que si vamos a hacer el esfuerzo por tener la mejor calidad de vida, hay que estar integrados todos, tanto el paciente como el tutor, como la familia e incluso el veterinario. Entonces, ahí en ese caso, si hay de pronto quienes te dicen, tienen un paciente gordito con cardiopatía, dicen es que no podemos hacer ejercicio porque tiene problema del corazón. Que tenga problema del corazón no quiere decir que no pueda hacerlo, ¿no? Sino que de forma moderada, no sé, acondicionarle alguna medida en la que también podamos controlar ese peso y que no sea otra afección para pues, que todavía persista o empeore la parte cardíaca. Perfecto. Bien, vamos a nuestro tema de ¿sabías qué? Y volvemos. Esta cápsula es presentada por Who's. ¿Sabías que la Luna, ese brillante satélite que nos acompaña en el cielo nocturno, desempeña un papel crucial en la formación de las mareas? ¿Sabías que estas mareas no solo afectan a los océanos, también influyen en los cuerpos de agua más pequeños como son los lagos y ríos? Es la danza cósmica de la Luna, influenciando todos los aspectos del agua en nuestro planeta. Las mareas son el resultado de la interacción gravitacional entre la Tierra, la Luna y, en menor medida, el Sol. La Luna actúa como una fuerza que atrae los océanos hacia sí misma, creando dos abultamientos en la superficie del agua, conocidos como mareas altas. Estos abultamientos siguen a la Luna a medida que orbita la Tierra, generando mareas altas en puntos opuestos del planeta. La relación entre la Luna y las mareas está estrechamente ligada en los ciclos lunares. Durante la luna llena y la luna nueva, la Tierra, la Luna y el Sol están alineados, intensificando la fuerza gravitacional y generando mareas especialmente altas conocidas como mareas vivas. En cambio, durante el primer y tercer y cuarto lunar, cuando los tres cuerpos celestiales forman un ángulo recto, las fuerzas gravitacionales se contrarrestan, resultando en mareas más moderadas conocidas como mareas muertas. Esta cápsula fue presentada por Who's. Bien, pues aprendimos un poquito más con nuestra cápsula de ¿sabías qué? Y pues bueno, llegando ya a la parte final de este espacio donde hemos hablado de manera muy general de las afecciones cardíacas que pueden presentar nuestros animalitos y que básicamente puede presentarse por la edad, sería bueno, doctora, que a partir de, si todo ha ido bien con nuestras mascotas, a partir de qué edad pudiera ser más recomendable aún tener un examen físico general o un examen, un electrocardiograma para nuestros animalitos de manera semestral, anual. Claro. Cuando el paciente ya está estable en función cardíaca, lo ideal es que cada 6 meses se le estén realizando estudios. Ya si vemos que, por ejemplo, después de cada 6 meses, de 2 años haber pasado, continúa estable, a lo mejor podríamos prolongarlo hasta una vez al año, pero lo ideal, y sobre todo en esos pacientes cuando son viejitos y cardiópatas, cada 6 meses será lo ideal para que veamos que esa función cardíaca no esté empeorando, que el medicamento administrado esté funcionando y que incluso las mismas dosis estén pues de acuerdo a lo que requiere el paciente. En cuanto a los temas de vacunación y desparasitación,
¿seguiría normal? Sí, de hecho no los exenta de su medicina preventiva. Ahí de pronto sí hay tutores que me dicen, es que nunca me dijeron si lo puedo vacunar y desde los 7 años ya no lo vacunaron y ahorita tiene 11, ¿no? Entonces, la realidad es que no afecta en lo absoluto la parte de las vacunaciones, siempre y cuando esté apto, que no presente ninguna enfermedad viral o que tenga alguna enfermedad autoinmune. La realidad es que para padecimientos cardíacos aislados no debería tener ninguna afección. Entonces, todo lo contrario, mientras maneje un esquema preventivo de vacunación y desparasitación, todavía vamos a procurar más esa calidad de vida. Ahora bien, si el perrito tuviera alguna otra complicación, riñones, hígado, vaso, es bueno que le digamos al médico que nuestro perrito tiene una afección cardíaca. Por los tratamientos lo pregunto, claro. por el medicamento básicamente, que no fuera a chocar con algo, totalmente. con algo cardíaco. De pronto las afecciones cardíacas sí llegan a comprometer mucho la función metabólica, especialmente de hígado y riñón, pero por ahí me diría un doctor, pues si lo necesita tienes que darle el medicamento. Entonces ahí también de pronto es darle un entendimiento general al tutor que todos los medicamentos se van a metabolizar, entonces ese metabolismo hay que tener muchísimo cuidado y control, que también por eso se hacen los estudios periódicos de funcionamiento renal, hepático, pancreático y todos los demás paneles, para ver que no esté ahora su organismo siendo afectado por los mismos medicamentos. Es una probabilidad, la realidad es que no ha pasado hasta el momento así que sea ya una consecuencia, pero la realidad es que siempre hay que exponerlo ante el tutor para decir es posible, pero de que pase, pues hay a lo mejor una probabilidad pequeña. Perfecto, bien. ¿Algo más, doctora, importante que haya faltado de mencionar? Pues yo sí les pediría siempre que no dejen todo a la última hora. De pronto ya si se les comentó que tiene alguna afección cardíaca, no lo dejen pasar. De pronto pues ya los pacientitos vienen en el sentido en el que o vienen en crisis o que de pronto esa crisis pues ya no se puede controlar. Entonces, si ya les detectaron o les comentaron sus médicos de cabecera que tienen alguna afección cardíaca o que hay que estar vigilando esa lesioncita en el corazón, pues sí, siempre estar al pendientes y por más que ustedes vean estables a sus mascotitas, siempre acudir con su médico veterinario, aunque no tenga señales de alerta. Perfecto, pues muchas gracias por haber platicado con nosotros. Gracias de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Nos vemos el próximo jueves aquí en Dog Hunter TV. Hasta la próxima. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hughes, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota.